Hola, un cordial saludos para todos. En el día de hoy vamos a tratar un eje temático muy importante dentro de la química, como son las reacciones orgánicas. El objetivo fundamental es conocer los principales tipos de reacciones orgánicas sobre grupos funcionales. Toda reacción química constituye un proceso en que se transcurren ruptura de átomos de las sustancias reaccionantes para formar nuevos enlaces y constituir los productos. La energía necesaria para romper un enlace se adquiere a partir o en el momento en que las moléculas chocan, y la energía cinética producto de ese choque es la que se utiliza o interviene en la fisión del enlace. Debido a ese choque de las moléculas, se hace efectiva, lógicamente, si la energía cinética producto de dicho choque es superior a la energía del enlace que va a sufrir ese rompimiento. Desde el punto de vista fundamental, se describen distintos modos de romper y formar un enlace. Estos rompimientos pueden ser homolítico, también llamado simétrico, o heterolítico o asimétrico. La ruptura tipo homolítica lo podemos ilustrar mediante este ejemplo en el cual, producto del rompimiento homolítico, los fragmentos resultantes distribuyen por igual el par de enlaces que estaban compartiendo anteriormente, y cada uno de ellos va a tener un electrón desapareado para dar origen a especies neutras denominadas radicales libres. La ruptura heterolítica o asimétrica, ilustrada en este ejemplo, observamos que a través de ese rompimiento uno de los fragmentos se queda con los electrones, quedando cargado este fragmento en forma negativa, y aquel fragmento que pierde ese electrón queda cargado positivamente. Estos dos tipos de ruptura me permiten clasificar a las reacciones orgánicas en dos grandes grupos: reacciones no polares y reacciones polares. Una reacción no polar me conduce a la formación de radicales libres como productos intermedios. Un producto intermedio o un compuesto intermedio no es más que una sustancia que se produce en una etapa de la reacción y se consume en la subsiguiente etapa. Los radicales libres son compuestos muy reactivos, pueden ser minerales o pueden ser orgánicos. Estos radicales libres cumplen funciones dentro de nuestro organismo, e inclusive la acumulación de dichos radicales libres interfiere en la alteración de moléculas como el ADN. Son responsables del envejecimiento de la piel, producen cáncer, problemas cardiovasculares, diabetes, entre otras anomalías en nuestro organismo. La disminución de estos radicales libres se puede contrarrestar consumiendo alimentos
naturales o bien sea frutos, legumbres, granos integrales, como también pescado, en fin, una serie de alimentos que me van a disminuir, lógicamente, la acumulación de dichos radicales libres. Estos radicales libres, como se dijo anteriormente, son partículas muy reactivas y tratan de estabilizar, bien sea chocando con otro radical libre o bien sea con otra molécula. En este último caso me va a dar origen a otro radical libre. Una ilustración del choque entre dos radicales libres lo podemos representar en esta molécula, en el cual está el radical libre metil y el radical libre etil. El electrón desapareado de uno de ellos trata de aparearse con el otro electrón desapareado del otro radical, constituyéndose o formando un enlace tipo sigma, en este caso, formando una molécula neutra que en nuestro ejemplo me lo constituye el propano. Otra forma de estabilizarse es utilizando un radical libre como el bromo, un radical libre mineral, con una molécula como el etano. El enlace entre el hidrógeno y el carbono, por la adquisición de la energía que se indicó anteriormente, se rompe dicho enlace homolíticamente y el electrón que es retenido por el hidrógeno se aparea con el electrón libre o desapareado del radical libre halogenado, y de esta forma me va a formar un enlace constituyéndome el ácido bromídrico, mientras que el otro electrón queda retenido por uno de estos carbonos que sufrió dicho rompimiento, constituyendo el otro radical libre. La estabilidad de los radicales libres, a continuación, lo denominamos y el por qué es importante hablar de dicha estabilidad. Conocer o saber determinar la estabilidad de los radicales libres es muy importante porque me permite predecir qué tipo o qué cantidad de producto se puede formar durante una reacción polar. Cuando el electrón desapareado se ubica sobre el átomo de carbono, a la partícula resultante se le clasifica como orgánico y su estabilidad depende de tres factores: la configuración, el efecto inductivo y el efecto resonante. En la configuración se refiere a la estructura química permanente de una molécula en función a su disposición tridimensional de los átomos o de una molécula unido a un centro quiral o asimétrico. Se ha encontrado mediante investigaciones estereoquímicas que la configuración de los grupos unidos al carbono con electrón desapareado presenta una geometría trigonal, por lo que la hibridación del carbono que tiene el electrón desapareado tiene una hibridación sp2, como lo está ilustrando esta configuración de este radical libre. Ya de cómo se formaron o cómo se hace el proceso en el cual se da alusión a la formación de este tipo de geometría, lo desarrollamos en clases anteriores cuando veíamos los tipos de hibridación. Entonces, básicamente la configuración de ese carbono con electrón desapareado es trigonal o una hibridación sp2, donde la R en este caso puede ser un hidrógeno o un grupo
alifático o alicíclico o un compuesto aromático. El efecto inductivo, que es la acción que ejercen los grupos unidos al carbono que tiene el electrón desapareado. Esta acción puede ser de sacar o introducir electrones. Esta propiedad no es muy importante en los radicales libres, puesto que son partículas neutras, mientras que para los iones, que son partículas eléctricamente con carga positiva o negativa, sí son de vital importancia, que lo veremos posteriormente allí en el estudio de los iones. Para radicales de tipo alifático y alicíclico, la facilidad de obtención y por consiguiente la estabilidad es del orden siguiente. Cuando me hablan de terciarios secundarios se hace referencia al tipo o clase de carbono, en el cual está lógicamente el electrón desapareado. Aquí me está indicando que el orden de estabilidad de estos radicales libres es terciario mayor que secundario, este mucho mayor que un radical libre primario y este mucho mayor que el radical metil. Lo anterior, lógicamente, es el resultado de una serie de estudios de disociación de enlace entre hidrógeno y el carbono, y se ha establecido las siguientes ilustraciones que me están indicando cómo se forma cada radical libre y la cantidad de energía que se requiere para romper el enlace entre carbono e hidrógeno. En el primer caso nos ilustran la formación del radical libre metil, en el cual se están utilizando 102 kilocalorías por mol para romper el enlace entre el carbono y el hidrógeno, teniendo en cuenta que es un rompimiento de tipo homolítico para formar el radical metil. La segunda reacción, se observa que para formar el radical etil se están utilizando 97 kilocalorías para romper el enlace entre el carbono e hidrógeno. En la siguiente estructura se observa que para formar ese radical propil se están utilizando 94 kilocalorías por mol para romper dicho enlace entre el carbono y el hidrógeno, y en la última ilustración se está observando o se está ilustrando lógicamente que para formar este radical libre se están utilizando 90 kilocalorías mol. Hay que tener en cuenta un principio de la química orgánica que vale en estos ejemplos, que la reacción, una reacción procede en mayor magnitud o transcurrir lógicamente con una menor energía, que se traduce en la formación del intermediario más estable, es decir, el que se va a producir en mayor cantidad. En nuestro ejemplo observamos que para formar este radical libre se está utilizando menor energía para romper el enlace entre el carbono e hidrógeno, y lógicamente me está ubicando allí el electrón desapareado en un carbono, y este carbono, como podemos observar, está unido a 3 átomos de carbonos más en forma directa, es decir, que es un carbono terciario, lo cual me repercute en lo que nosotros hablábamos anteriormente de la formación de este y en el orden de estabilidad. Observamos en este ejemplo que el electrón desapareado está en un carbono tipo secundario, en esta otra ilustración está en un carbono primario, y así sucesivamente. Es decir, que de acuerdo al orden o a la estabilidad, entre menos energía que yo utilice, en este caso, que son los 90 kilocalorías por mol para formar el intermedio, con mayor estabilidad se va a formar el mayor producto, o a predecir el mayor producto en cuanto a cantidad o porcentaje se refiere en una
reacción química. Otro aspecto muy importante me lo constituye el efecto resonante. El efecto resonante es causado por la deslocalización electrónica en sistemas conjugados. Es muy importante este aspecto dentro de los radicales libres, ya que a mayor grado de deslocalización electrónica disminuye la reactividad y por consiguiente va a aumentar la estabilidad. Es decir, entre más deslocalizado sea el compuesto, va a ser lógicamente mucho más estable. Cuando me hablan de sistemas conjugados, me están hablando de enlaces que no están continuos, es decir, está un enlace, un compuesto o una estructura, un enlace doble y luego viene en alternancia uno simple, uno doble, uno simple, uno doble y uno simple y así sucesivamente. Nosotros observamos en la estructura A, me dicen o me están ubicando allí al final cuántos centros deslocalizados se encuentran. Nosotros observamos, teniendo en cuenta allí, que la posición del electrón desapareado, que le vamos a llamar un centro, este trata de buscar su estabilidad como se dijo anteriormente. Uno de los enlaces, en este caso el enlace pi, que es el más débil respecto al enlace sigma, debido a una ruptura tipo homolítica, uno de esos electrones es atraído por el electrón desapareado y me va a constituir un doble enlace. Y el otro electrón desapareado va a estar o se retiene en el carbono que está allí a continuación, quedando lógicamente retenido el electrón desapareado en ese centro. Es decir, que en esta estructura pueden haber posibilidades de que se formen dos estructuras resonantes, una en este carbono y la otra en este otro carbono. Por lo tanto, se habla de que esta estructura únicamente tiene dos centros deslocalizados. En este otro ejemplo observamos que me aumenta ya el número de insaturaciones. Hacemos lo propio o hacemos énfasis con el electrón desapareado, el cual va a atraer un electrón producto de la ruptura del enlace pi para aparearse con él y formar el doble enlace. Y el otro electrón va a ser retenido por ese carbono y en el cual lo vamos allí a ubicar. Como hay otro doble enlace allí cerca, lógicamente hacemos lo propio. Uno de estos electrones de ese enlace va a sufrir una ruptura tipo homolítica y el otro electrón es atraído por el otro electrón, constituyendo lógicamente el doble enlace, como podemos allí observarlo, ¿ya? En este caso. Y el electrón, lógicamente, producto de esa ruptura, va a quedar retenido en ese centro o en este carbono. Así tenemos, jóvenes, que se ubica en total en esta estructura B 3 centros deslocalizados. Uno que está en este carbono, el otro que está en el carbono central y el otro en el carbono que está a la izquierda del lector. Teniendo en total 3 centros deslocalizados. Si a mí me preguntan cuál de estas dos estructuras son más estables, lógicamente que vamos a tener en cuenta el número de deslocalización electrónica que presenta. En este caso, la estructura B presenta 3 centros y la estructura A presenta 2 centros. Por lo tanto, la estructura B es mucho más estable que la estructura A. Por lo tanto, se va a producir en mayor proporción. Me ilustran una estructura C, ya lógicamente con un anillo cerrado y en el cual me están mostrando la deslocalización electrónica en uno de ellos y la retención del electrón, dándome lógicamente la formación del doble enlace en esta estructura debido a la atracción entre el electrón desapareado de este carbono y el electrón desapareado producto
del rompimiento homolítico de este enlace, constituyéndome lógicamente el doble enlace. Luego ese electrón desapareado atrae al otro electrón que está allí cerca a él y que sufre el enlace, el rompimiento tipo homolítico, y me va a formar el doble enlace en esa posición, y el carbono me retiene allí el electrón desapareado. Si nosotros observamos que en la estructura C van a haber 3 centros deslocalizados, y si a mí me preguntan cuál de ellos, de los 3, es mucho más estable, yo observo que hay en el B 3 centros deslocalizados y en el C 3 centros, allí por igual, pero observo que en la estructura B uno de los centros es primario, tiene el otro uno secundario y el otro es primario, es decir, tiene 2 centros primarios y uno secundario, mientras que la estructura C tiene un centro que es primario, pero va a tener 2 centros que son secundarios, lo cual es relevante para expresar el orden de estabilidad de él, en el cual la estructura C es mucho más estable que B y mucho más estable que A en este caso. A continuación, y de acuerdo a lo anterior, tenemos unos ejercicios de repaso en la cual ustedes lo van a hacer o van a ejercitar allí en sus sitios de estudio, y en el cual se presentan 3 estructuras donde usted va a ubicar lógicamente los centros en total en cada uno de ellos, cuántos centros y cuál lógicamente es más estable respecto al otro. Yo espero que se haya entendido, se haya sido clara la connotación de cada uno de los ejes temáticos, y en este caso llegamos a la parte final, y muchas gracias por su atención.